Bien, y estamos entonces con, ya esta es la, uy, ya se me fue, Décima. décima, ¿verdad? Sí, Sí, pensé sí. que era la undécima, pero no, la décima sesión ya, qué increíble. La décima sesión de Ground State. El día de hoy trajimos a un invitado, que es, bueno, Sebastián Corrales, que está por ahí. Él es miembro de la Asociación para la Divulgación Nacional de las Ciencias. Este, bueno, iba a decir algo, Sebas. Ok, ok, lo Mm. esperamos. Y lo que vamos a hablar un poco, ¿verdad? Nada más hay como para que sepan, es sobre astrobiología, que es un tema ahí bastante vacilón, ¿verdad? Sebas ha estado con eso en estos últimos días, y tal vez sean temas ahí o un tema que le interesa bastante a algunos, entonces quisimos como darle, o más bien darle no, porque suena muy raro, más bien, me interesó bastante y quise que Sebas lo trajera, ¿verdad? Para hablarlo un poco. Y pues ahí lo dejo entonces, Sebas, que nos cuente un poquillo. Ok. Primero un contexto rápido, digamos, como estábamos hablando hace un ratito. Ujú. Soy estudiante de física, pero soy bachiller en ingeniería industrial. Esto de astrobiología no es un tema tan nuevo para mí. Ya he llevado cursos, llevé un curso en la UCR hace un par de años respecto a astrobiología, que lo dio un profesor de biología en ese entonces. Y el abordaje que quiero hacerle al tema realmente es un abordaje más hacia la parte de divulgación científica y hacia la parte de cómo se visualizan estos temas interdisciplinariamente y cómo sirven para la divulgación científica también. Suena bien, suena bien. Entonces, pasando un poquito a la presentación, ¿verdad? Tenemos lo que es la ecuación de Drake. En la ecuación de Drake, tenemos que un compendio, ¿verdad? Igual que en todos, de variables que nos van a definir el resultado de lo que queremos extraer, que en este caso es el número teórico de cuántas civilizaciones avanzadas podemos esperar en la Vía Láctea. El número, si han investigado algo, digamos, ese número varía entre varios millones hasta números más conservadores que actualmente son los que manejamos más, que sería alrededor de unas 40 o por ahí civilizaciones. Pero aquí hay un montón de detalles que vamos a ir desmembrando a partir de acá. Recuerden entonces que la astrobiología es el estudio de la vida en los astros y lo que quiero es empezar por la vida inteligente para de ahí en fuera ver qué nos conviene, entre comillas, y qué no nos conviene que exista, ¿verdad? Entonces, avanzando, resulta que podemos encontrar que en el universo observable hay alrededor de 70 sextillones de estrellas, ¿verdad? Si lo reducimos un poco más, vemos que hay 2.000 millones o 2 billones de galaxias similares, digamos, a lo que sería la Vía Láctea. También tenemos 300 millones de planetas habitables que podemos esperar solamente en la Vía Láctea, ¿verdad? Entonces, los números son grandísimos y las posibilidades son enormes. Lo que queremos es, como les decía, ir reduciendo un poco. La paradoja de Fermi nos cuenta que existen miles de millones de posibilidades de que haya vida inteligente. Pero entonces, ¿por qué no nos han contactado nadie? No hemos tenido señales de nada y básicamente pareciera que estamos solos. Aquí encontramos un detalle que ya nos va dando cierta noción de qué podemos encontrar por ahí. Como contexto, Fermi era un físico que postuló esto en 1950, en la gran era de la ciencia ficción. Este tema, si bien
relaciona mucho o parten de acá muchísimos postulados para la ciencia ficción. Desde el abordaje que quiero dar hoy, estoy intentando alejarme de todo eso. Después tenemos los postulados de Robin Hanson, que los hizo en 1998. Resulta que Robin Hanson, están actualizados hasta 1998, ¿verdad? Los postulados serían un sistema planetario que sea químicamente adecuado. Ese es el primero. Después de ahí, el segundo salto en la escala, digamos, esto es como ir subiendo gradas de complejidad para encontrar vida, ¿verdad? Tendríamos que tener las moléculas reproductivas tipo el ARN o el ADN, ¿verdad? Capaces de autorreplicarse. De ahí viene el tercer escalón, que sería la vida unicelular, todo lo que es el reino procariota, ¿verdad? Ahí saltamos a otro nivel de dificultad, que sería la vida unicelular compleja, las eucariotas. Otro nivel sería la reproducción sexual, otro nivel la vida pluricelular. Después tenemos los animales con cerebros grandes que son capaces de usar herramientas. Y finalmente donde estamos nosotros, en una etapa 8. Después de esto, lo que viene es la explosión de la colonización. Todo lo que sería la escala de Kardashev, que no nos vamos a meter ahí, pero son los tipos de civilizaciones y su avance, digamos. Nosotros como especie estamos en el tipo 1 y realmente no lo hemos alcanzado. Se espera que se alcance de aquí a unos 100 o 200 años, que sería la especie capaz de aprovechar toda la energía contenida en el planeta en el que se desarrolló. Después viene la tipo 2, que sería ya la capaz de aprovechar la energía de su sistema solar y etcétera, etcétera. Pero eso no vamos a entrar por ahí. Entonces, ¿qué estamos realmente hablando acá? Acá estamos hablando de lo que es el gran filtro. El problema con el gran filtro, como les decía, es que si encontramos vida en los escalones anteriores de las postulaciones de Robin Hanson, eso quiere decir que el gran filtro quedaría al frente de nosotros. Y si encontramos vida mucho más avanzada que nosotros, eso quiere decir que el gran filtro estaría adelante. ¿Qué quiere decir esto? Que estadísticamente nos reduce posibilidades. Si lo tenemos detrás, eso quiere decir que, entre comillas, todo está bien, ya superamos ese gran filtro y es probable que logremos ir hacia un desarrollo más cercano a lo que hablaba de la escala de Kardashev. Pero si no existe ese gran filtro en las postulaciones anteriores, sino que no encontramos, digamos, por dar un ejemplo, si vamos a Marte y encontramos vida microbiana desarrollada en Marte, o si vamos a Venus y encontramos vida ahí, o en el peor de los casos encontramos en los dos planetas y empezamos a encontrar vida por todo lado de distintas partes o postulados de esa escala, de la de Robin Hanson, eso quiere decir que muy probablemente el gran filtro de la evolución y de la vida esté al frente de nosotros, en el puesto 9. Y muy probablemente seamos incapaces de sobrepasarlo, porque ese gran filtro quiere decir la extinción, así, irrefutable. No hay forma de sobrepasarlo. ¿Por qué? Por lo que hablábamos, por el grandísimo número que nos da la ecuación de Drake en cuanto a posibilidad de vida, por la cantidad enorme que hay de planetas y que hemos visto que ninguno hay vida hasta el momento, ¿verdad? Entre comillas, no hemos visto porque tampoco hemos ido. Entonces, entre más planetas hayan con vida, más probabilidades tenemos de que ese filtro esté al frente y que nos vaya a ir muy mal, ¿ya? Si por el contrario, digamos, no encontramos vida en los demás planetas porque el planeta Tierra es una especie ahí
totalmente fuera de lo común y logramos evolucionar hasta este momento, entonces es muy probable que el gran filtro esté atrás y por lo tanto sea más sencillo el avanzar hacia el siguiente postulado de Hanson, ¿verdad? Esto totalmente por estadística, como les mencionaba. Entonces, aquí ya entramos a lo que es el estudio de la exploración espacial, ¿verdad? En sí del sistema solar, los viajes, que es sumamente importante. Entonces, resulta que tenemos un gravísimo problema que es la educación. En la educación nos han enseñado mal desde una base. O sea, siempre tenemos estas laminitas de escuela, como la que está abajo mío directamente, que es a lo que nos enseñan siempre es que el sistema solar se ve así y crecemos con esta idea. Además se ve reforzada por cuestiones como las cinemáticas, digamos, de las películas y de los videojuegos y todo esto, como la que estaba por allá. Ujú. Donde las distancias se acortan un montón y esas distancias no solo se acortan para las personas que hacen esos viajes, sino que también se acortan para las comunicaciones. Por ejemplo, en Star Trek o en Star Wars, si quieren comunicarse, nada más levantan un tipo walkie-talkie o el nombre que le pongan, digamos, no sé, el intercomunicador, y hacen la comunicación inmediata de un lado al otro, digamos, o son sumamente rápidas. Esto es imposible y los que son estudiantes de física por acá y los físicos, todos ya sabrán que esto tiene sus limitaciones desde la parte de, pues nada puede ir más rápido que la velocidad de la luz. Y si usted está diciendo que hay una comunicación entre Próxima Centauri y la Tierra a la velocidad de la luz, eso es muchísimo, muchísimo más lento de simplemente apretar el botón y comunicarse inmediatamente. Por ejemplo, muchos de los programas espaciales o las comunicaciones que se hacen entre la Tierra y Marte están programadas con días de antelación, están ensayadas porque no se puede revertir lo que usted mande de mensaje, no se puede revertir. Así que los rovers actúan en consecuencia a la programación y no de manera inmediata. O sea, se han perdido incluso rovers por esas lapsos de tiempo, ¿verdad? Que hay en la comunicación. Esto cuesta muchísimo cambiar esa visión por el hecho de que, como les digo, está muy reforzada por otros lados y además nos cuesta mucho imaginar esas distancias tan enormes. No hay forma de imaginar esas distancias. No hay forma de pensar en viajes, digamos, donde estamos hablando que para las naves no tripuladas, que son un poco más livianas, tardan a Marte, de la Tierra a Marte, entre 128 días y 333 días. Y para naves ya tripuladas, bueno, por ejemplo, el Perseverance duró, que fue la última misión, ¿verdad? Duró 202 días. Para naves tripuladas, eso puede extenderse hasta un año o un poquito más, ¿verdad? Entonces, ahí hay que tomar en cuenta también el combustible y hay que tomar en cuenta los efectos que va a producir en la salud de esos viajes. Todo esto es importante. ¿Por qué? Porque como les decía, vean todo el montón de relaciones que tiene la física con las otras ciencias. Aquí ya hemos hablado un poquito de lo que es física más en sí, digamos, física aplicada. Hablamos un poquito de lo que es astronomía y ahora vamos a entrar a hablar también un poquito de lo que es más hacia biología y química y geología también. Entonces, hasta ahora, y solo por curiosidad, el récord, digamos, de mayor cantidad de días en el espacio de una mujer lo tiene Christina Koch, que lo hizo en 2019 con 328 días. Y de hombre lo tiene Valery Polyakov,
que estuvo en una sola misión 437 días en 1994. Ok, profundizando un poquito más en lo que es exploración espacial actual, ¿verdad? Tenemos 4 importantes ojos, digamos, 3 en funcionamiento y uno que se espera que salga en noviembre de este año, que sería entonces el Hubble, que la misión original se dio en 1990, después se le hicieron varias actualizaciones. El Spitzer en el 2003, también se le ha hecho 1 o 2 actualizaciones, el Kepler en el 2009 y como les decía, el James Webb, que va a venir a pensionar, ojalá, y por fin, el Hubble y el Spitzer. ¿Por qué digo por fin? Porque ese pobre Hubble tiene muchísimos más años de los que debería de estar ahí arriba, ¿verdad? Con el Kepler y con lo que se espera también del Webb, del James Webb, es la revolución en cuanto a cantidad de planetas que se han descubierto, digamos. Gracias al Kepler, en 2014 se dio un repunte exagerado de alrededor de, es que fue muchísimo, habían como, creo que eran 700 o por ahí exoplanetas y después del Kepler se pasó a la frase, perdón, a la cifra que está acá, que es 4.771. Esa cifra está actualizada a más o menos hace 3 días, creo. Tal vez ya se haya descubierto alguno más, pero no la he actualizado. Sistemas solares, actualmente hay 3.530 y sistemas múltiples hay 783. Entonces, esta imagencita que tengo aquí directamente abajo sería uno de los mapeos que se ha hecho desde el Kepler, ¿verdad? Y cómo se identifican los diferentes tipos de planeta que ahorita los vamos a repasar. Y por el lado de acá, tengo al famoso Kepler, ¿verdad? Ok, entonces, como dice muy bien el famoso de Quantum Fracture, ¿verdad? De los famosos videos de Quantum Fracture, nuestro sistema solar es raro y es muy raro. ¿Por qué? Porque resulta que el Kepler nos ha enseñado de que hay un 63% de planetas que nosotros no tenemos dentro de nuestro sistema solar, ¿verdad? Entonces, por lo que hemos visto, nuestro sistema tiende a ser bastante anómalo. Pero bueno, hablando un poquito de los planetas, entonces están los jovianos, que los jovianos básicamente son planetas que van desde 10 hasta 20 veces el tamaño de la Tierra, ¿verdad? Tienden a ser muy calientes cuando están cerca del Sol, porque son gases, ¿verdad? Se han descubierto algunos que incluso tienen una estela porque están tan cerca de su estrella que van desintegrando su atmósfera, ¿verdad? Y regálame un segundito. Ok, y el tamaño llega a tal punto, digamos, que ponen en tela de duda la clasificación de en qué momento yo tengo un planeta joviano y en qué momento tengo ya una pequeña estrella marrón, ¿verdad? Como les digo, no hay forma de estar a la par del planeta y sacar todas las clasificaciones tal cual, entonces son cosas que los astrónomos y seguramente los astrofísicos todavía tendrán que sentarse a definir más. Y esto es súper interesante porque entonces nos quiere decir que la física es una ciencia que está viva y que está en constante transformación, ¿verdad? Que tiene que ir mejorando sus clasificaciones como lo hizo en el pasado con
Plutón, y en cuanto a la clasificación de planetas, ¿verdad? Después tenemos lo que son los planetas terrestres, que serían como la Tierra, de Mercurio o más pequeñito que Mercurio, hasta un poquito más grande que la Tierra, siempre y cuando se mantenga en el hecho de que son pues mayoritariamente roca. No importa, aquí no entra si tiene o no atmósfera, lo importante es que tenga roca sólida, ¿verdad? Y si tiene agua, pues muchísimo mejor para lo que estamos hablando. Vienen los oceánicos, que son planetas que son totalmente agua líquida por todo lado, ¿verdad? Que no tienen ninguna capa continental. Aquí todo lo que tiene que ver con geología en cuanto a geotectónica y todo esto nos va a interesar un poco más adelante. Las supertierras son planetas que son bastante masivos, tan masivos como puede ser un joviano o un neptuniano, pero son pues en tierra, ¿verdad? Son sólidos, en roca. Y tenemos los neptunianos, que vale la pena aclarar que estos dos, bueno, estos tres tipos, el oceánico, el supertierra y el neptuniano, no están dentro de nuestro sistema solar, ¿verdad? Y como les decía, la supertierra y los neptunianos integran el 63% de lo encontrado gracias al Kepler, ¿verdad? Tienen la capacidad, como les decía, de ser fríos o de ser calientes. ¿Qué quiere decir esto? Que pueden estar o muy próximos a su estrella o muy alejados de su estrella. Nada más para Esto, preguntar, los ajá, supertierras neptunianos se supone que son, o sea, la verdad es que no sabría decir, se supone que son muy grandes, o ¿por qué llamarlo sí, supertierra, por ejemplo? Ujú. sí, Ok, como le digo, los terrestres llegan hasta más o menos el tamaño de la Tierra, un poquito más allá, ujú, ¿verdad? ujú, ujú. Ya las supertierras tendrían Sí, el tamaño más o menos de Urano, Júpiter, pero ok, en tierra, digamos, en ajá, roca. en roca y O los sea, neptunianos en líquido, es así. y los neptunianos sí es el tamaño intermedio entre Neptuno, Ajá. digamos, y lo que hay ahí para abajo, ¿ya? Son Ok, ok. gaseosos, pero pequeños. Ok, eh, ok, entiendo, entiendo. Gaseosos hacia lo pequeño. Ujú. Los jovianos son gaseosos hacia lo grande. Ok, Tal vez ok. no me No, no, expliqué demasiado ahí. está bien, está bien. Y nada más Este, como para agregar ahí, para agregarle a Sebastián, tiene sentido que sean de los que más hemos visto por el tamaño que tienen, ¿verdad? Porque pues piensen que el hecho de observar planetas es toda una hazaña, por el hecho de que usted lo que hace generalmente es ver una pequeña mancha en una estrella, que es lo que pues opaca, ¿verdad? La estrella, y usted dice, bueno, algo está pasando por ahí, debe ser un planeta. Entonces, y por eso obviamente los más grandes son los más fáciles de encontrar. Dele. ese es un puntazo súper bueno que se me había olvidado. Sí, la forma de identificar los planetas o de encontrarlos, hay varias, digamos, pero hay una que consiste en ver, digamos, lo que oscila su estrella, ¿verdad? El movimiento que hace, y entonces se calcula más o menos cuántos planetas hay o qué interacción gravitacional puede haber alrededor de esa estrella y qué la puede estar produciendo. Y se puede confirmar con los tránsitos de los planetas, que es esta mancha al frente de la estrella, ¿verdad? Que son variaciones, pero infinitesimales, súper Ujú. chiquititas, en la cantidad de brillo y luminosidad que nos llega, ¿verdad? A nosotros acá. Entonces es algo realmente impresionante y realmente preciso de hacer, ¿verdad? Es un estudio épico. Y no solo eso, a partir de esos estudios, se puede llegar a, digamos, a analizar la composición de la atmósfera de esos planetas, ¿verdad? Entonces, todavía muchísimo más loco que a partir de lo que es el espectro electromagnético logremos analizar eso a muchísimos años luz de la Tierra, ¿verdad? Ujú. Y con tan poquito rastro de evidencia, ¿verdad? Porque estamos literalmente agarrando migajitas apenas. Este, entonces,
¿qué es o por qué decimos que es raro el sistema solar? Bueno, como les decía, el hecho de no encontrar toda la gama de planetas ya nos da un poco de curiosidad y sobre todo que no encontramos los más abundantes, pero como dice Brian, también los más abundantes tienen la característica de que son muy grandes, entonces quiere decir que tal vez no estamos pudiendo ver los terrestres, que eso sería muy, muy probable. Y otra cosa es el orden. No hay una norma con el orden. Nosotros tenemos esta concepción de que los terrestres tienen obligatoriamente que estar pegados a la estrella y por consecuencia los gaseosos tienen que estar alejados de la estrella. Eso no es así, eso no es una norma ni se respeta en ningún sentido, digamos. Lo cual es totalmente contraintuitivo para los que nos criamos tal vez en los 90 y que nos enseñaban el hecho de que pues tenía mucha lógica que pensar, digamos, que si usted tiene una masa muy grande, lo que tiene a la par es los residuos más sólidos y así se va difuminando hacia el exterior, ¿verdad? Y entonces ya los planetas externos son los gaseosos porque es donde quedó, entre comillas, menos masa, digamos, o menos material pesado para aglutinarlo en un planeta, digamos. Y eso ya está demostrado de que no es así. Puede pasar como sea. De hecho, los planetas tan acomodaditos como los tenemos nosotros es algo muy, muy raro y según lo que yo entiendo, no se ha encontrado otro sistema igual que el de nosotros. Y pues entonces voy a avanzar un poquito más hacia ya la parte de lo que es la vida esperable, ¿verdad? Ok, resulta que nosotros tenemos esto que los físicos denotaron tal vez un poquito en chiste y un poquito en realidad, la zona Ricitos de Oro. La zona Ricitos de Oro es esta zona hermosa donde basado en el cuento, ¿verdad? De Ricitos de Oro que va y se encuentra en la casa de los osos una sopa, digamos, y la sopa está muy caliente o es muy grande, la otra es muy pequeña o está muy fría, o pone todo el montón de peros y al final de cuentas se termina comiendo la que es ideal, la que no es ni demasiado grande, ni demasiado caliente, ni está demasiado fría y todo el montón. Entonces, básicamente eso es lo que pasa acá. Las estrellas, dependiendo del tamaño de la estrella, ¿verdad? Si es una gigante roja, si es una gigante azul, si es una enana marrón o lo que ustedes quieran, todas tienen su zona de ricitos de oro y varía dependiendo de la radiación que produzcan, ¿verdad? Entonces, para el Sol en específico, esa zona abarca casi que en el borde, digamos, de lo que sería la órbita de Venus hasta la órbita de Marte. Entonces, nosotros quedamos justamente en lo ideal, ¿verdad? Esto desde cierta noción puede parecer demasiado idealista y tal vez sí lo sea, porque podemos ver algunas excepciones dentro de un ratito, ¿verdad? Que las excepciones básicamente van a ser formas de calentar un planeta o una luna o lo que ustedes quieran de manera no directa de su estrella, ¿verdad? Entonces, para un poco empezar a hablar de lo que es vida, nosotros aquí en la Tierra tenemos los extremófilos, que son microbios capaces de soportar temperaturas sumamente altas o sumamente bajas, acidez muy alta o basicidad muy, muy fuerte, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si hay vida en entornos tan complicados, podemos empezar a pensar y desarrollar ideas más allá de lo que nosotros estamos, digamos, convencionalmente sujetos a ver,
que es el hecho del enanito verde, ¿verdad? Eso muy probablemente no exista. Igual no nos conviene por lo que les decía de la paradoja, perdón, de los postulados de Robin Hanson. Se han hecho ejercicios en los cuales básicamente se teoriza de animales en otros planetas. Por ejemplo, en un planeta gaseoso como Júpiter, podríamos hacer un ejercicio donde el animal haya evolucionado y desarrollado algún tipo de globo que lo mantenga pues en la atmósfera externa del planeta, donde no lo afecte demasiado las corrientes de aire o no lo afecte demasiado la presión, digamos, del planeta o la gravedad. Entonces, todo esto son cosas importantes que hay que tener en cuenta. Aquí entramos en lo que es el espectro lumínico, perdón, el espectro electromagnético. En cuanto a la síntesis aditiva, eso es un concepto muy de arte, ¿verdad? Casi que el que lo maneja es porque sabe teoría del color. Entonces, ¿qué quiere decir la síntesis aditiva? Básicamente es que nosotros, el Sol, hay que tener en claro de que el Sol es una estrella que produce luz blanca. A partir de esa luz blanca la desintegramos, ¿verdad? Como hizo Newton en su tiempo, en verde, rojo y azul, que son los colores luz. Esos colores luz son sumamente importantes porque son los que me van a definir cuestiones como cómo veo con mi ojo y cómo ven los otros animales con sus ojos y todo este tema que voy a desarrollar. Solo un poquito antes para que vayan reflexionando, piensen un poco en por qué el cielo es azul y por qué no tenemos plantas de otro color. O sea, por qué la mayor cantidad de vegetación es de color verde. Ok, entonces ahí tenemos el espectro, ¿verdad? Resulta que el espectro electromagnético, la estrella de nosotros, el Sol, produce más que todo desde el azul ultravioleta, más o menos, de ahí hacia las tonalidades rojas e infrarrojas, ¿verdad? Para nosotros, la luz visible, y digo muy recalcado, nosotros como especie humana, la luz visible es desde el azul y muy poquito rango del azul hasta el rojo. Y lo que más vemos para lo que es más apto el ojo humano es para el verde. De hecho, en lo que es arte, por ejemplo, para que vean un poco de cómo se aplica todo este montón de conceptos de física en otras, perdón, en otras áreas que no tienen que ser ciencia, ¿verdad? Y cómo hay relación con todo el mundo. O sea, no estamos aislados, los físicos no se pueden aislar de la realidad de las demás ciencias o de las demás, de los demás conocimientos o de las demás aplicaciones que serían las artes, ¿verdad? En artes, usualmente cuando usted va a pintar un cuadro o cuando va a retocar una fotografía, tiene que tener mucho cuidado con los verdes, porque el ojo es muy sensible al verde. Entonces, si usted quiere hacer una sombra que se vea realista, muy probablemente le vaya a tocar, si es en óleo, coger pigmentos verdes y mezclarlos, entremezclarlos con los pigmentos de otro color para lograr la tonalidad de la sombra. Eso es increíble porque uno no lo percibe a simple vista, no está consciente de eso. Sin embargo, si ustedes se sientan en un atardecer o en un amanecer a analizar los pigmentos que se encuentran en la naturaleza, es muy probable que vaya a encontrar sombras manchadas de verde. Entonces, como les decía, el ojo está muy acostumbrado a este pequeño espacio de lo que sería el espectro de la luz visible para nosotros. ¿Esto por qué? Porque nosotros tenemos lo que son los fotorreceptores, ¿verdad? Solo tenemos dos, que serían los bastones y los conos.
en el área de la retina. Entonces, por eso les puse esta flechita acá, ¿verdad? Esta lámina de acá sería la retina. Esto es importante y pues desde óptica hasta lo que ya es, bueno, tenemos físico-química, tenemos toda la parte de biología física, ¿verdad? Y todo eso, hay mucho en lo que se puede aplicar. Ok, entonces, respondiendo un poquito de las preguntas que les hice anteriormente, ¿verdad? No sé si Brian se acuerda de por qué el cielo es azul. Sí, sí, yo me acuerdo de esto cuando se decía en Física 3, cuando se mencionaba ahí también la parte de las plantas. Ah, ok, súper bien. Qué dicha que se acuerda. Ok, entonces, el cielo es azul básicamente, bueno, no solo por la composición de la atmósfera, ¿verdad? Sino también porque la luz azul es una onda más corta y se dispersa con mayor facilidad. En cuanto a lo que me refiero de la atmósfera, es que el oxígeno y sobre todo el ozono tiende a generar muchísima más facilidad para que se produzca esta dispersión, ¿verdad? ¿Qué pasa en los atardeceres? Que en los atardeceres tenemos lo opuesto, más bien es un cielo rojo, pero es por los mismos efectos, digamos, de que los rayos ya no son tan directos, están un poco Son más perpendiculares. oblicuos Ah, y entonces ya me genera una distorsión hacia el rojo. Caso contrario pasa en Marte, que en Marte tenemos el cielo rojo durante el día y en los atardeceres lo tenemos azul, ¿verdad? Esto por las partículas atmosféricas yo no que sabía eso de ya Marte, qué se... loco. Ajá, sí. Mm. Y en Venus también cambia un poco, pero en Venus normalmente está demasiado nublado, entonces no se ve el sol. Este, en Venus tenemos un problema de lo que nos va a pasar a nosotros dentro de un tiempo, que es demasiado dióxido de carbono y entonces están en un efecto invernadero perpetuo Permanente. y Ish. sí, se vuelve complicado. En cuanto a las plantas, vuelvo a retomar la parte de la síntesis aditiva, que es tal vez la forma más sencilla de verlo. Si yo tengo rayos, ya, se los voy a enseñar rápidamente. Si yo tengo rayos rojos y azules, la planta absorbe estas longitudes de onda y lo que me refleja es el verde. Entonces es como más sencillo de observar ahí con ese ejemplo. Nota curiosa, como les digo, todo esto es basado en nuestros ojos. Las abejas ven diferente, captan todo lo que es el espectro ultravioleta, entonces básicamente los colores de las flores y todo eso valen un carajo porque ellas ven todo muy diferente a nosotros. Lo que son, hay un tipo de gamba que es una gamba es pues algo así como una langosta. La gamba mantis es la que tiene el ojo más desarrollado y ellas tienen 12 fotorreceptores. O sea, ni siquiera sabemos cómo carajos ven. Ven éticamente colores que nosotros no podríamos ni siquiera soñar, ¿verdad? Todo esto ya entrando en la parte de química y cómo relacionamos a la física con la química, ¿verdad? ¿Por qué buscamos tanto estas cosas de ver qué planeta tiene carbono, qué planeta tiene agua, que siempre el requisito es como, es que ese planeta no tiene agua, entonces seguro no funciona y bla, bla, bla. Bueno, resulta que hay un principio muy básico que es o bueno, podemos coger prestado un término, ¿verdad? Y un poquito prestado de física y lo aplicamos a esta área, aunque no tienen relación, que es el principio de la mínima acción. Eso quiere decir, muy así prestado, que realmente la vida no se complica en gastar más energía de la estrictamente necesaria para realizar sus procesos.
y la química tampoco. O sea, la química no va a gastar más energía de la apenas estrictamente necesaria para realizar un proceso. Por lo tanto, si bien yo tengo organismos que pueden funcionar con arsénico, silicio, boro, nitrógeno, fósforo, todas tienen sus inconvenientes. Por ejemplo, el arsénico puede generar muy buenos nucleótidos porque reemplaza, digamos, es una química muy similar a la del carbono. De hecho, en la Tierra hay organismos que sintetizan ciertas cosas a partir del arsénico, y entonces lo que hacen es que en vez de tener un nucleótido con fósforo, lo tienen un nucleótido con lo que es arsénico, ¿verdad? Como les digo, hay bacterias, setas y algunas algas marinas que hacen este tipo de procesos y hacen reducción hacia el arseniato, ¿verdad? El silicio, el problema es básicamente que es muy pesado. Entonces, aunque la química también es muy similar a la del carbono, tanto así que pues están en la misma familia, en la tabla periódica y todo el asunto, es un 50% más grande y 2 veces más masivo. Entonces eso complica muchísimo las cosas, y como les digo, ahorrar energía es indispensable para la vida y para todo lo demás. El boro y todos estos también tienen sus problemas. Entonces, ¿cuáles son las ventajas del carbono? Básicamente, el carbono tenemos que podemos formar toda esta gama de aminoácidos esenciales y no esenciales. O sea, los 9 estructurales, por decirlo así, que son los esenciales, y los 11 no esenciales. ¿Con qué se come eso? ¿Hacia dónde voy? Es hacia la importancia de la química, ¿verdad? Y como les dije, hay físico-química, hay mecánica cuántica, todo esto se puede aplicar a estos procesos. Sin embargo, es todo un mundo gigante que no vamos a profundizar ahí, pero bueno, en resumen, así muy por encimita, sí tenemos los aminoácidos, ¿verdad? Estos que tengo directamente acá. Con esas estructuras primarias de los aminoácidos formo esta cadenita, ¿verdad? Esos primeros enlaces que puedo transportar hacia ya ensamblarlos para montar las estructuras de hélice que me van a proveer lo que son pues el ARN y el ADN y todas las otras distintas estructuras de hélice, ¿verdad? Que hay muchísimas. Eso, si ya se ensambla una hélice con otra hélice y pues, armamos el rompecabezas, ya yo tendría lo que es una estructura terciaria o un principio de una proteína básica, ¿verdad? Ya la estructura cuaternaria ya es una proteína en sí, y esa es varias de las terciarias ensambladas. Entonces, por eso es que es importante buscar carbono, por eso es que es importante buscar agua y todos estos elementos, el chon básico de química, ¿verdad? En cuanto a ejemplos interesantes que hay dentro del sistema solar, podemos ver las lunas, que serían pues en Júpiter, Europa, ¿verdad? Que como les menciono ahí, Europa tiene un radio de 1560 kilómetros. No es demasiado grande, pero aquí lo que importa no es tanto el tamaño, sino el tipo de geología que hay. Porque aunque la superficie es extremadamente congelada y tiene alrededor de entre 50 y 150 kilómetros de espesor, la capa de hielo, o sea, es inmensamente grande. Por debajo se supone que debería existir un océano líquido, ¿verdad? Un posible océano cálido, y es cálido muy probablemente por la geología. Esa geología se la da la interacción gravitacional con su planeta, con Júpiter, ¿verdad? Donde la estira y la comprime. Entonces vean hasta dónde llegan los conceptos tanto de geología como de lo que sería astronomía, ¿verdad? Básicamente astrofísica.
Entonces, esto es sumamente interesante porque nos produce agua líquida y sobre todo géiseres que me producen agua y oxígeno en una atmósfera que es bastante débil, pero que existe. Tengo otro ejemplo que es un poco contrastante con este anterior, que sería Titán. Y en Titán es muy interesante porque se dan lagos de metano y llueve metano también. Hay unos océanos de metano incluso. Las sondas que se han enviado, hay una sonda que se llama, déjenme para revisar, la sonda Huygens. Esa nos mostró que Titán tiene incluso erosión en las rocas, tanto por el viento como por lluvia y otros efectos. Entonces, básicamente eso es súper interesantísimo, ¿verdad? Porque al final de cuentas, un principio muy, muy básico de la vida es toda esta mezcla química, ¿verdad? Que puede generarse. Entonces, es otro ejemplo. Y eso sería todo por mi parte. ¿Dudas, consultas, comentarios? Mm. Para ver, tal vez yo, de lo que pueda ahí como, o lo que voy rescatando, qué sé yo, lo que me gustaría hablar un poco. Siempre había tenido esa dudilla como de qué pasaría si hubiera vida distinta a trabajar con carbono, ¿verdad? Y usted que menciona esto, el arsénico y todo eso, pues ahí como que se responden unas de esas dudillas, porque, y pues, a veces uno piensa, qué tan casual, ¿verdad? Es el hecho de que se pudiera generar vida en nuestro planeta, ¿verdad? Y qué tan probable es entonces que haya en otros. Entonces, pues tal vez eso a veces ayuda ahí como a responder ese tipo de cuestiones. Y entonces lo Ahí pone hay a uno un, ujú, Ahí hay un detallito interesante, digamos, los biólogos llevan muchos años intentando producir aminoácidos y producir vida, digamos, en laboratorio a partir de químico, nada más. Y pues curiosamente es súper interesante porque han logrado, digamos, llegar a sintetizar aminoácidos pero no llegan a sintetizar lo que serían lo que les hablaba de, regálenme un segundito, de las moléculas reproductivas autorreplicantes, ¿ya? ujú, Entonces, ellos llegan a esto, a los aminoácidos, a la primera estructura que le decía ahí, ¿verdad? En las estructuras, ujú, pero no llegan a la segunda estructura. Entonces, basado en los postulados de Robin Hanson, uno podría especular así, muy, muy por encima, de que ahí hay un filtro. Tal vez no es el gran filtro imposible de sobrepasar, pero ujú. efectivamente entre el postulado 1 y el postulado 2 sí hay una escala que desde el laboratorio no hemos podido solventar, digamos. Curioso, Eso curioso. es interesante, ¿sí? Pero, y pregunto entonces, bueno, no sé si usted sabe, ¿verdad? Porque obviamente no es como que, no es como que ella dedica su vida a esto, pero ¿será que, o sea, ya se ha hecho también pruebas con el carbono y se ha demostrado que este proceso, ¿verdad? O este cambio es lo suficientemente rápido como para que sí se pueda ver en un laboratorio? No, en cuanto a rapidez, es que ellos lo que hacen es coger y O lo poner, que hacen por es decirlo simular. así, ajá, simular Ah, ok. lo más preciso posible, Ah, el entiendo. ambiente, Ajá. los químicos posibles y todo esto, sí. Ya, ya. Ah, sí, entonces sí tiene un poco más de sentido y entonces sí se vuelve algo bastante interesante, ¿verdad? Ajá. Y tampoco funciona a la inversa, digamos. O sea, si usted tiene un organismo muy complejo y ellos cogen y lo desmenuzan, por decirlo así, cogen a partir de una vida unicelular, ¿verdad? Intentar llegarle a las moléculas replicantes tampoco se logra, digamos. Mm, Entonces, básicamente hay como traba entre el postulado 1 y el 2 y entre el 2 y el 3. Entonces, es curioso también. sí, sí, Sí. bastante vacilón. Sí, no, y bueno, ahí como
sea, de todo, porque pues, se habló de todo un poco, ¿verdad? Y eso también para los que están por ahí y los que nos vean después, pues es un claro ejemplo de todo lo que se necesita o el conjunto, ¿verdad? De áreas que se tienen que dominar para poder entender o poder desarrollar este tipo de teorías, ¿verdad? O bueno, todos sus análisis. Y por eso es importante también la parte interdisciplinaria, ya no dije nada, disciplinariedad, creo que sería. Este, No, Interdisciplinaridad, sí. no. eso. Interdisciplinariedad o transmultidisciplinariedad. Tiene que ser transdisciplinario. Bueno, O sea, son dos eso de palabras ahí. diferentes, ¿verdad? Entonces, que se necesita eso que acaba de decir Gustavo, para, pues para poder desarrollar un tema tan complejo, ¿verdad? O para poder, como les decía antes, generar una de estas teorías. Entonces, pues, que vean que no solo, pues, uno como físico, ¿verdad? A veces, dependiendo de por dónde se vaya, no puede solo quedarse con físicos, tiene que trabajar con otra gente, no puede llegar y resolverlo todo, y que es algo ahí que tal vez a veces en la academia se piensa mal, ¿verdad? Se dice como, no, no, es que el físico hace de todo y a él le corresponde todo. Y no es así. Y pues necesitamos ahí de ayuda de todo el mundo. Este, Brian, ajá. una pregunta, perdón por Sí, interrumpir. sí, sí. Tal vez bueno, tal vez usted sepa, ya que está como en el área astro, o Sebastián, ¿verdad? Que está hablando de esto hoy. Digamos, ¿hay algún programa de posgrado, ¿verdad? Que se oriente en esto de astrobiología? O sea, yo igualmente lo había escuchado, pero nunca he visto como un programa como tal de posgrado. No sé si en Estados Unidos o en Europa. O Fabián, tal vez. Fabián Man, podría la ser, verdad, no sé. no sabría decirle. No, No sabría ni decirle idea, si man, tal vez puede, ni idea. o sea, no sería imposible, digámoslo así. O sea, probablemente sí haya Ujú. algo, pero, mae, como se necesitan tantos o sea, como son tantos los temas que se tocan, yo diría que sería como, mae, no sé. In- Inclusive, bueno, él que estaba hablando, bueno, de todo esto, ¿verdad? De todo lo que es la vida. ¿Ustedes se acuerdan del meteorito que cayó en San Carlos hace 2 años? Ajá. De hecho, que, bueno, la Escuela de Geología estuvo trabajando en eso en conjunto con el CICIMA, con la sección de estado sólido, y le hicieron, lo pasaron por el Raman, ¿verdad? El equipo Raman, Ujú. y tiró bastantes cosas. O sea, uno esperaría un montón de carbón, ¿verdad? Pero realmente carbón no era tanto lo que había. No me acuerdo ahorita el elemento predominante, pero no era carbón. Entonces, o sea, es bastante interesante. De hecho, ellos sacaron un paper. Voy a buscarlo y lo voy a pasar al Discord Sí, ahí el para que Discord ellos lo después. vean. Ujú. Sí, Sí, pero sí. aquí, digamos, el sistema solar, yo sí sé que, digamos, hay muchísimo de todo, porque al final de cuentas, pues es un sistema solar con una estrella de tercera generación, si mal no recuerdo, ¿verdad? Entonces, básicamente tenemos riqueza de un montón de tipos de químicos o de elementos que no solo son los primordiales. Y en cuanto a lo del máster o de algún posgrado así, según lo que yo he escuchado, está más enfocado. Yo sí he visto, pero desde el área de biología, digamos, de biología hacia esto. De física no he encontrado, pero tampoco he buscado mucho. Mm. Sí, es que de Ok, parte ok. de física, siento que, para ver, ¿cómo decirlo? O sea, cuando obviamente ustedes ya pues todos aquí sabemos que física pues, tiene un apego muy grande a la parte matemática y la parte de los análisis complejos o de complejidad, pues sí se necesita como de mucha experimentación o de simulación. Entonces, ahí uno como que entra en la duda, ¿verdad? De qué tanto una persona que, por ejemplo, estudia astrofísica le gustaría meterse más al lado de astrobiología, ¿verdad? O si más bien un biólogo le gustaría meterse a la parte de astrobiología, que es lo que está diciendo Sebastián. Entonces siento que tal vez por ahí viene el razonamiento, bueno, lo que indica él, ¿verdad? De que más que todo viene por la parte de biología, por el hecho de que ahí usted sí puede manejar como un poco más de conceptos y todo esto. Sebastián Kendall pregunta cómo es el proyecto de ADN. Pues si puede dar así como una breve explicación de ADN. Cualquier cosa sí lo tenemos que mantener medio breve porque sí tenemos que ir cerrando ahorita, pero Sí, dele, ahí dele, súper explique. rápido, digamos, ADN es una organización sin fines de lucro, que básicamente lo que pretende es
pues desarrollar lo que es divulgación científica, ¿verdad? Desde cualquier rama de la ciencia, ¿verdad? Y pues la clave en sí, la raíz de esto es coger la ciencia y sacarla del laboratorio, sacarla de la biblioteca, porque normalmente estamos acostumbrados a un academicismo. Costa Rica es sumamente dada, peor todavía Costa Rica, Mm. en el sentido de que desarrolla papers, desarrolla lo que sea y lo mete en la biblioteca y ahí se lo comen las polillas y nadie le da seguimiento a ese tema. Entonces, ADN lo que quiere ser es un medio de comunicación entre las universidades y la gente común de calle, por decirlo así. Mm. Entonces, servir como un traductor para que la gente comprenda en qué me sirve la ciencia, cómo la aplico y que vean que no es una cuestión de algo para una élite, sino que la ciencia es la clave del desarrollo. Yo siempre lo repito millones de veces. La ciencia es la clave del desarrollo para un país y no se puede esperar una economía sana sin un desarrollo científico aplicado en todos los ámbitos. Sí, sí, bueno, también es parte, ¿verdad? Más o menos de lo que trabajamos aquí, no tal vez con ese enfoque que dice Sebastián, porque nosotros nos estamos enfocando más que todo como a tipos gente de física, ¿verdad? Como poder charlar, hacer como comunicación entre la comunidad. Sebastián lo que tiene es como un ámbito mucho más grande, ¿verdad? Y es llegar a la gente, pues, a la gente que no está dedicada a ciencias, ¿verdad? Para no decir algo más. Entonces sí, el proyecto es bastante bonito. Cuando cuando yo lo escuché me pareció una idea muy, muy buena, muy noble también por el hecho de que es un esfuerzo titánico por lo mismo, ¿verdad? Por lo que él dice que culturalmente el país no está acostumbrado a estas cosas. Y bueno, no sé, Sebastián, si tiene ahí algún tipo para que la gente sepa, no sé si usted acepta voluntarios o no, ahí podría ser como promoción, no sé. Sí, sí, siempre estamos dispuestos, digamos, a buscar ayuda y pues a que llegue el que quiera trabajar, tiene las puertas abiertas porque hay muchísimo en lo que ponerse a intentar pues avanzar en este tema, ¿verdad? Y sobre todo, pues es divertido y conoce uno muchísima gente de muchos ámbitos. Nos ha tocado muchas cosas curiosas. Sí, sí. No, es bastante vacilón pues si hay alguien que como que le interese, ¿verdad? Este tema o tenga así como esa espinilla de divulgar o de generar, ¿verdad? Este puente entre la ciencia y el resto de personas, que ojo, no lo estoy diciendo como la ciencia del resto de personas, sino de nada más, pues como cosas que no se comunican mucho, pues, pues ahí le queda, por ejemplo, en el Insta está lo del el Instagram o sea, le hice el tagueo ahí a ADN, o también, bueno, no sé si Sebastián, nosotros En tenemos un Facebook, Discord, bueno, sí, en Facebook lo sí, pueden en buscar. Facebook uno simplemente busca Asociación para la Divulgación Nacional de las Ciencias y ahí les sale. Este, otra cosita es también que si bien pues la idea es entre las ciencias, ¿verdad? Y todo el resto de gente producir un puente, eso no excluye a entre las ciencias y las ciencias, Bueno, sí. porque también hay un grave divorcio en la actualidad entre las distintas ciencias, entonces nadie está en el país, cuesta muchísimo encontrar gente que realmente quiera ir y trabajar con otra gente que no sea de su misma rama. Y eso es sumamente agobiante y frustrante en cierto sentido. Entonces, lo que queremos es Sí, ir también. limando todo ese montón de aristas que hay por aquí y por allá, Ujú, ¿verdad? ujú. Sí, no, Y muy cierto. también, pues, entre los profesores y los alumnos, porque a veces los profesores, la pedagogía en ningún lado, ¿verdad? Sí, 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 ya. De hecho, estuvimos hablando de eso hace como que 2, 3 semanas, ¿verdad, Fabián? Estuvimos hablando un poquillo de ese tema y ahí estuvimos pues dándole eso bastante. Pero sí, pues ahí les queda la espinilla. Sebastián, por ahí le pasé en el chat, siempre lo pongo igual, el Discord
para el grupo que tenemos, o bueno, el canal que tenemos en Discord, por si quiere entrar ahí y mencionar algunas cosillas, o si quiere dejar ahí publicidad, ahí sí, ¿Está bien? sin problema alguno. Y pues agradecerle muchísimo por la presentación. Estuvo bastante No, usted, interesante. Brian. Sí, ahí. Gracias de verdad por la oportunidad y pues espero que les haya gustado y no haber sido demasiado denso. Intenté como tocar todo así por encimita, apenas como un repasito, Sí, realmente, por cuestiones de tiempo y por claro. cuestiones de todo, pero lo importante de este tema es que analicen todo el montón de aplicaciones que tiene la física y sobre todo que yo no lo siento tan separado en el sentido de que si alguien es astrofísico no vaya a querer llegar a Ah, no, esto, no. sino que, digamos, yo creo que es una cuestión país y me parece, estaba haciendo memoria, me parece que hay una muchacha de astrofísica que me parece que hizo un paper o una publicación o algo así de astrobiología. Voy a buscarlo y se los paso De acá, por el dice usted. Discord. Ajá, de acá. Ah, ok, ok, suena Eh, vacilón. Sí, sí, pásenme. porque esa muchacha no vive aquí, digamos, vive en Estados, si mal no recuerdo. Pero Isaac debe de saber porque esto fue para el Congreso Internacional de Ciencias Exactas y Naturales que organizó la UNA en el 2019. Nosotros estuvimos hablando con ella, Mm, pero como fue en 2019, realmente tengo que buscarlo porque no me acuerdo. Sí, no, 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 no hay Sí, problema. No, y sí, también pues decirles, ¿verdad? Que obviamente el o sea, ADN no solo trabaja este tema, ¿verdad? Es solo uno que quisimos traer ahí que pues es bastante interesante y que hay un montón de temas más y que tal vez ustedes sí. pues tal vez no son afines al tema astrobiología, pero hay muchísimos otros que podrían pues ahí pues interesarles y que puede ser importante, digamos, o que pues, sería vacilón, ¿verdad? Ver cómo se comienza a compartir con el resto de la gente. Pero bueno, por hoy vamos cerrando ahí porque tenemos otros, yo tengo que ir a una reunión del Colegio de Físicos ahora más tardito, entonces sí, sí, de todo hay. De todo Este, hay, sí. sí, sí, entonces ahí vamos, cualquier cosa, bueno, nos estamos viendo todos los miércoles, ¿verdad? Ojalá pues pueden llegar ahí bastantes la próxima vez. Hoy sí tuvimos un poquillo menos, quién sabe qué pasó, ahí a veces pasa, pero ahí por lo menos tuvimos participantes. Agradecerles a todos los que estuvieron hoy, siempre lo hago y que recuerden que siempre lo hacemos por ustedes, ¿verdad? Con solo uno que haya allí ya es una ganancia. Entonces ahí, muchísimas gracias y nos estamos viendo entonces el próximo miércoles. Hasta luego. Hasta luego.